Muchachos, todavía no los he mirado, me van a sentar a calificarlo este fin de semana. Entonces, qué pena, se los entrego el lunes, ya tienen la nota en Maris. ¿Listo? Gracias, profe. Muy bien, muchachos, entonces hoy vamos a continuar estudiando la segunda ley de Newton en el sistema de coordenadas curvilíneo U sub r, U sub θ, o sea, coordenadas polares, ¿sí? Entonces lo que vamos es a estudiar cuáles son las expresiones para la fuerza y la aceleración, ¿cierto? Y vamos a hacer algunas aplicaciones. Ya vimos el caso de un movimiento curvilíneo, un caso muy particular, ¿cierto? Que era qué tipo de movimiento. Tipo de movimiento curvilíneo que ya estudiaron en las clases pasadas. Entonces el movimiento circular, ¿cierto? El movimiento circular es un caso muy especial de un movimiento curvilíneo, ¿cierto? Dentro del movimiento circular, entonces estudiaron lo que era el movimiento circular uniforme, ¿sí? Movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. Preguntas. ¿Cuándo una partícula se mueve con un movimiento circular uniforme? ¿Cuándo, muchachos? Cuando hablamos de que la aceleración... La velocidad. La velocidad es constante. ¿Cuándo qué? Cuando la velocidad es constante, profe. Cuando la velocidad es constante. ¿Cuál velocidad? La magnitud de la aceleración. El movimiento circular uniforme. Bueno, antes de resolver esta pregunta, ¿cómo son los vectores posición y velocidad en un movimiento circular? Son tangenciales. ¿Cómo así que tangenciales? ¿Cómo es el vector posición y el vector velocidad? Si esto es una partícula de masa m, que se está perpendiculares, ¿cierto? Si la partícula se está moviendo en esta dirección, entonces esta va a ser la velocidad. Este es el vector posición. Este va a ser U sub r, ¿sí? Y este va a ser U sub θ. Entonces sabemos que R.B vale 0, ¿sí? Ahora sí, ¿cuándo el movimiento es circular uniforme? ¿Cuándo? Luego, cuando hablamos de que la magnitud de la aceleración es igual a 0. O sea, la velocidad es constante. ¿cuál velocidad? Aquí. La rapidez. Aquí, ¿cuántas velocidades hay? Resulta que hay una velocidad angular, ¿cierto? Sí. Velocidad angular. Son la velocidad angular y la está todo maluco. Y la velocidad tangencial, ¿no? Y la otra es la velocidad tangencial, exactamente. Esta es la velocidad
lineal. ¿Listo? La velocidad lineal. El movimiento es circular uniforme cuando W es una constante. W es una constante. ¿Listo? W es una constante. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones de movimiento de esta partícula si el movimiento es circular uniforme? ¿Cuáles son las ecuaciones de movimiento, muchachos? Profe, usted se refiere a las ecuaciones cinemáticas aplicadas al movimiento circular uniforme. Ecuaciones sin... Teta igual a omega. Entonces, teta es igual a omega multiplicado por el tiempo más teta es igual a teta sub 0, ¿cierto? A la posición angular inicial más W t menos t sub 0, ¿sí o no? ¿Podría apagar el micrófono un momentico, por favor? Esta es la posición angular. Cuando el movimiento es circular uniforme, movimiento circular uniforme, entonces está la ecuación de movimiento. Recordemos algo también. ¿Cuáles son las componentes radial y transversal de la velocidad? ¿Cuáles son las componentes radial y transversal de la velocidad? ¿Cuáles son, muchachos? ¿Cómo? ¿Las componentes qué? Radial y transversal de la velocidad. No solo su teta y... La velocidad, recuerden, se puede escribir como P sub R, U sub R, más P sub teta, U sub teta, ¿sí? Donde B sub R es dRt y B sub teta es R por de teta de t. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la componente radial y esta es la componente transversal de la velocidad. Cuando el movimiento es circular, bueno, antes de esa pregunta, si el movimiento es circular uniforme, eso implica que la aceleración es cero. Pregunta tipo examen. Si el movimiento es circular uniforme, la aceleración es cero. Pero pues la aceleración angular es cero y la rapidez angular es constante. ¿Cómo? ¿La aceleración es cómo? Pero pues si el movimiento es circular uniforme, la rapidez angular es constante y la aceleración angular es igual a cero. Muy bien. Esa es la aceleración angular, pero estoy hablando de la aceleración de A. Recuerden que hay una aceleración, ojo, la aceleración usted la puede escribir como A sub R, U sub R, más A sub teta, U sub teta, ¿sí? Donde A sub R Va a ser la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo. donde está la componente radial, que es ¿cuál? En un movimiento circular es b cuadrado sobre el radio, ¿sí? Y la componente tangencial, que es A sub teta, es r por alfa, ¿sí? Esto es en un movimiento circular.
Muy bien, piensen en esto entonces. Si el movimiento es circular uniforme, ojo, si el movimiento es circular uniforme, ¿qué ocurre? Alfa vale 0, ¿cierto? Que fue lo que me acabaron de decir en Caucasia. La aceleración angular vale 0, ¿cierto? Eso implica que la aceleración en la dirección tangencial es 0. Es 0. Pero, ojo, la aceleración radial es diferente de 0. ¿Por qué? Porque si el movimiento es circular uniforme, la velocidad angular es constante y por ende la velocidad lineal también. ¿Sí? La velocidad lineal también. Por lo tanto, a pesar de que el movimiento es circular uniforme, hay una aceleración radial. Y si pensamos en términos físicos, es muy consistente. La partícula está ligada a moverse alrededor de este centro. Entonces debe haber una aceleración radial que apunta hacia el centro de la trayectoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, de ahí de ahí de la aceleración radial es donde nosotros podemos empezar a hablar de lo que son las fuerzas centrales, que son las que se mueven hacia el centro. Sí, exactamente. Usted ya, el paso que sigue es ¿cuál? ¿Cuál es la fuerza en la dirección radial? Entonces la fuerza en la dirección radial es masa por aceleración radial, ¿cierto? Y la fuerza en la dirección tangencial es ¿quién? Masa por A sub t. Esta es la segunda ley de Newton, descompuesta en las coordenadas u sub r y u sub θ. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo aplica uno la segunda ley de Newton entonces a un problema? Lo mismo, sumatoria de fuerzas en la dirección radial es igual a ¿quién? A masa por aceleración radial. Usted escoge la dirección positiva. Sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial es igual a ¿quién? A masa por aceleración tangencial. Usted escoge las direcciones. En este término están involucradas todas las fuerzas en la dirección radial. En este término que hay acá están involucradas todas las fuerzas en la dirección tangencial. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplito donde vamos a aplicar estas ecuaciones a una situación particular. Entonces vamos a considerar, la vez pasada lo habíamos dejado en stand-by, vamos a considerar un semicascarón esférico, ¿cierto? Aquí hay un bloque. El semicascarón es liso, o sea, no hay fuerza de fricción. Entonces el bloque se desliza sobre el montículo y por acá en un punto P se desprende, ¿sí? Por acá en el punto P se desprende. ¡Tac! No hay fuerza de fricción. Sale con una velocidad inicial 0, empieza a deslizarse. Y en un punto P se desliza el semicascarón esférico. Entonces, las preguntas son estos. Hacer un diagrama de cuerpo libre. Segunda pregunta, ¿cuáles fuerzas hacen trabajo sobre mi sistema?
Tercera pregunta, vamos a encontrar la velocidad, la aceleración angular en este punto y la velocidad angular. ¿Me podría volver a decir que la tercera pregunta? Vamos a encontrar la aceleración angular en ese punto y la velocidad angular. Bien. Finalmente vamos a encontrar el punto donde se desprende el cuerpo, encontrar las coordenadas Todos tienen claro la situación. Caucasia. Tengo un semicascarón. Aquí hay un bloque que está en reposo inicialmente y empieza a deslizarse. Y por acá en un punto se desprende. Okay. Muy bien. Entonces lo primero que voy a hacer es a dibujar mi sistema de referencia, ¿cierto? O puedo hacer eso, o primero hago un diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre mi cuerpo cuando está en este punto P? ¿Cuáles son las fuerzas, muchachos? Profe, en el punto P, en el último punto, está la ¿Qué? el peso. ¿Cómo dibujo el peso? Sí. ¿Cómo Hacia así? el sí. ¿Cómo dibujo el peso? Hacia Hacia abajo, profe. Así, Sí, señor. listo. ¿Qué otra fuerza hay? Normal. La normal es como. Perpendicular al desplazamiento. Listo. Profe, no hay fricción, ¿cierto? No hay fricción. No hay fricción. No hay Ok. fricción. Bueno, entonces este ejercicio se puede resolver de dos maneras. Uno, pues utilizando, voy a escribir acá mis ejes. Este es el eje X. Este es el eje Y, utilizando los ejes X y Y, ¿cierto? O los vectores J e Y. Y el otro es utilizando este ángulo. Bueno, voy a utilizar este. Utilizando las coordenadas U sub R y U sub teta. ¿Sí? O sea, yo puedo resolver el problema utilizando dos sistemas de coordenadas distintos, ¿sabes? Uno, ¿qué es lo que hace? Escoger el sistema de coordenadas más sencillo. ¿Cuál es el más sencillo en este caso?
las coordenadas U sub R y U sub teta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. En ese sentido, si voy a utilizar las coordenadas U sub R y U sub teta, ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Ahora lo que voy a hacer es encontrar cuáles son las ecuaciones de movimiento, ¿cierto? ¿Cómo encuentro las ecuaciones de movimiento? Pues ya las acabé de enunciar, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en la dirección radial es igual a masa por aceleración radial. Ahora, voy a escoger positiva, ¿cuál? Positivo hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro. O sea, la dirección positiva va a ser esta. ¿Sí? Si la dirección positiva es esa, entonces ¿cuáles son las fuerzas en la dirección radial, muchachos? Profe, las fuerzas o sea, sería el peso. El peso. A ver, el peso es vertical hacia abajo, o sea que lo tengo que descomponer en una componente en una componente así, ¿cierto? Más otra componente así. ¿Sí o no? Esta es la componente en la dirección tangencial y esta es la componente en la dirección radial, esta de acá. ¿Y este ángulo es cuál? Es este que hay acá. ¿Todos lo ven? ¿O hay alguna pregunta? ¿Qué es este mismo de acá? Muchachos, ¿alguna pregunta? Caucasia. Ninguna, profe. Hágale. Puerto de Río. Puerto de Río. ¿Ninguna pregunta, profe? Muy bien. Entonces, listo. ¿Cuáles son las fuerzas en la dirección radial? Profe, pues sería el W coseno. Esta componente de acá, ¿cierto? Entonces es, Sí, señor. como vale este sentido, entonces mg coseno de teta menos la normal es igual a masa. ¿Cuál es la aceleración radial? Entonces ya sabemos que es b cuadrado sobre el radio de la circunferencia. ¿Listo? Y esta es la ecuación número 1. Y la ecuación número 2, sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial. Vamos a escoger positiva la dirección de movimiento, ¿sí? O sea que en realidad U sub teta va en esta dirección, U sub teta va así, ¿sí? Vamos a escoger la positiva, es igual a masa por aceleración tangencial. ¿Listo? ¿Cuál es la fuerza en la dirección tangencial? Profe, sería el seno de teta por mg, que es la que está en dirección tangencial, al descomponer el vector del peso. Seno de teta es igual a masa, y recuerden que la aceleración tangencial es ¿quién es? R por alfa, ¿sí? R por alfa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Entonces vamos a encontrar la aceleración
angular. ¿Cuál es la aceleración angular entonces? Aceleración angular. Entonces de esta ecuación me puedo dar cuenta que cancelo esto con esto y me queda que alfa es ¿quién? Alfa es G seno de teta sobre R. ¿Sí? G seno de teta sobre R. Listo. Ahora, ¿cómo encuentro la velocidad angular? Profe, pues yo podría, una opción sería, como ya conozco quién es alfa, entonces yo simplemente podría reemplazar integrar no, simplemente eso. Sí. Alfa es Alfa es igual a seno de teta. Alfa es de omega de t, ¿cierto? Entonces reemplazo acá. Entonces yo sé que de omega de t es G seno de teta sobre R. Listo. Y acá lo que voy a hacer es aplicar una regla de la cadena. O sea, yo sé que esto es de omega de teta por de teta de t. ¿Sí? Y esto es igual a G seno de teta sobre R. Listo. Regla de la cadena, regla de la cadena. Ahora, ¿quién es de teta de teta de t? ¿Quién es de teta de t? Yo sé que de teta de t es W, o sea, la velocidad angular. ¿Sí o no? Lo que tengo es que esto es de W de teta por W es igual a G seno de teta sobre R. Y entonces ya me queda que W de W es G seno de teta sobre R por de teta. ¿Sí o no? Y ya lo que hago es hacer la integral. Integro W integro entre 0 y una velocidad angular W, entre 0 y W, y esto es G seno de teta sobre R, la integral entre 0 y teta por de teta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Puerto de Río. No, o sea, podríamos sacar del lado de acá, podríamos sacar a G, que es una constante, y a R también, que es una constante, pues lo que el radio no va a variar dentro del cascarón. Muy bien, entonces esto nos da aquí W al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Ajá. Cierto. Profe, perdón, evalúa desde 0 hasta W. Y al otro lado... Pero como ya evalué, ¿cierto? De una vez ya evalúo, me da esto mismo. Y acá me da G sobre R por coseno de teta menos coseno de teta evaluado entre teta y 0. O sea que W al cuadrado sobre 2 es G sobre R menos coseno de teta más 1. ¿Sí o no? Más 1.
W es 2G R 1 menos coseno de teta. W es la raíz de 2G sobre R 1 menos coseno de teta. Esa sería la velocidad angular. La pregunta es, ¿este resultado físicamente tiene sentido o no? Pues siempre nos va a dar positivo. ¿Por qué? Porque el coseno está entre menos 1 y 1, ¿cierto? O sea, nunca nos va a dar un resultado negativo. Por ese lado estamos seguros de que W nos da real. ¿Listo? Ahora, podemos chequear en nuestro problema. ¿Cómo chequeamos? Cuando el bloque está aquí, ¿cuánto es la velocidad angular? ¿Cuánto? El ángulo vale 90. Cuando está aquí, ¿cuánto es la velocidad angular? 0. 0. Y yo integré desde teta, desde 0 hasta teta. O sea que este ángulo aquí es ¿cuánto? ¿Cuánto? 0, 0. 0. O sea que coseno de 0 me da 1. 1. Y 1 menos 1, 0. o sea que la velocidad me da 0, profe. O sea que estamos bien, ¿cierto? Cuando teta vale 0, la velocidad angular es 0, que era lo que habíamos supuesto al principio. ¿Sí o no? Que podríamos retirar un momentico la hoja para poder ver el ejercicio. Gracias, qué pena. Muy bien. Este ejercicio podría tener modificaciones. ¿En qué sentido? En que en lugar de yo dejar, en lugar de que este bloque se deslice solo, yo le imprimo una velocidad inicial. Una variación que ustedes la van a hacer, ojo, como ejercicio. Empújenlo con una velocidad inicial. Láncenlo con una velocidad inicial y encuentren esa velocidad inicial para que se desprenda en un punto P dado. ¿Listo? ¿Sí me escucharon? Caucasia, ¿me escucharon? ¿Podría repetir un momentico, por favor? Que una variación a este ejercicio puede ser la siguiente: en lugar de dejar que se deslice sobre la superficie, yo lo lanzo con una velocidad inicial. La variación, ¿cuál va a ser? Encontrar la velocidad inicial para el cual el bloque se desprenda en este punto P. La velocidad inicial puede ser tangencial o angular. ¿Listo? Hágalo. Es muy parecido a esto, solo que aquí hay que integrar entre una velocidad inicial y entre omega. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Caucasia, preguntas. No, profe, tranquilo, gracias. Espera un momento, terminemos el ejercicio. Gracias. Puerto de Río. Todo está bien. Bueno, nos queda resolver el último punto, y es: ¿cuáles son las coordenadas del punto P? Cuando hablo de coordenadas, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero cuando hablo de coordenadas? A la posición donde el bloquecito pues deja de estar en contacto con el cascarón. Bueno, ¿y qué? ¿Pero qué coordenadas? Sería expresadas en sub R y sub teta. O X y Y, no, X y Y, ¿cierto? Sí, también. Bueno, ¿y cómo encuentro esas coordenadas? ¿Qué necesito? Necesito encontrar el ángulo donde se desprende, ¿cierto? ¿Cómo encontramos ese ángulo? Necesitaríamos encontrar el ángulo donde se desprende y pues dado que nosotros o sea, podemos utilizar esa fórmula que ya llamamos la velocidad angular, ¿cierto? Claro, sí. Entonces podemos partir de acá, simplemente tendríamos que despejar a teta en esta ecuación y ya ahí tenemos uno de los puntos de la coordenada donde se desprende.
Pero ¿y si no conozco doble, si no conozco W? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. Recuerden la ecuación de movimiento que había planteado al principio. Esta ecuación. Ecuación número 1. Ecuación número 1, véala aquí. Listo. ¿Qué pasa cuando el bloque se desprende? La normal, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la normal, muchachos? ¿Qué pasa cuando el bloque se desprende? Profe, la normal vale 0, ¿no? De la normal vale 0. Muy bien. Y si n vale 0, entonces tengo que esto es mg. Coseno de teta igual a m b cuadrado sobre r. Esto tengo que es g coseno de teta igual a, ¿cuánto es b en función de la velocidad angular? ¿Cuánto es b en función de la velocidad angular, muchachos? Recuerden que es omega r. Listo, omega r. Entonces tengo que esto es g coseno de teta igual a omega al cuadrado r al cuadrado sobre r. Cancelo un r con este r. Tengo que esto es g coseno de teta igual a omega al cuadrado por r. Y reemplazo omega al cuadrado, que ya lo tuve. ¿Quién es omega al cuadrado? Pues ya lo tenía por acá. Recuerden, vean. Omega al cuadrado es esta cantidad. Entonces la voy a reemplazar. Omega al cuadrado, tengo que esto es g coseno de teta igual a 2g r 1 menos coseno de teta y lo multiplico por r. Cancelo esta r con esta r, esta g con esta g, y me queda que esto es coseno de teta igual a 2 menos 2 coseno de teta. Ahora paso el coseno al otro lado, me queda que esto es 3 coseno de teta igual a 2. Por lo tanto, coseno de teta es igual a 2 tercios, de donde teta es coseno a la menos 1 de 2 tercios. Listo. ¿Cuánto da ese ángulo? Da como ¿cuánto da ese ángulo? ¿Como 53 o qué? ¿Cuánto es ese ángulo? ¿Cuánto es ese ángulo, muchachos? Puerto Berrío. Punto 1. ¿Cuánto? 48.2. 48.2 grados, ¿cierto? Como yo lo que encontré fue este ángulo, ¿cuánto vale el otro? Lo que le falta para llegar a 90, o sea, ¿cuánto? Teta complemento es 41.8. ¿cuánto? 41.8. 41.8 grados. Listo, entonces, ¿cuáles son las coordenadas? X del punto P es el radio por coseno de 41.8 grados. Y del punto P es R por seno de 41.8
8 grados. ¿Puede correr un poquito la hoja, por favor? Rodarla, entonces ahí, ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, explíquemelo ahí, lo de teta complemento. Sí, lo que nosotros habíamos encontrado era este ángulo, ¿cierto? Encontramos este ángulo. Señor. Y las coordenadas las calculamos es con este, ¿sí? Entonces necesito es el complemento, ¿sí? La teta el de arriba, debe encontrar el de abajo. El complemento es el de abajo, sí. Señor, gracias. Entonces miren un ejercicio de estos, pues utilizando las coordenadas u sub r y u sub teta. Ahora ustedes lo pueden resolver con las coordenadas cartesianas tranquilamente, no hay ningún problema, solo que puede llevar un poquito más de trabajo, pero los resultados físicos deben ser los mismos. ¿Alguna pregunta? Correcto. Perdón, corre un momentico la hoja, yo veo cómo cancelaste la R. Sí, porque es que esto es omega al cuadrado por r, y omega al cuadrado era Sí, eso. sí. Sí, señor. ¿Cómo las cogen las coordenadas de X, P y Y con triángulo rectángulo? Ah, bueno, las coordenadas, sí, exactamente. ¿Cómo las calcula? Si este es teta, si este es el complemento, ¿cierto? Entonces lo que uno dice es coseno de teta sub p. ¿Es quién? Es cateto adyacente x sub p sobre la hipotenusa, que es r. O sea que x sub p es r coseno de teta sub p. ¿Sí? Profe, ¿dónde estamos viendo, profe? Eso, ahora sí. Coseno de teta sub p es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Es un triangulito. Y seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Profe, yo tengo una dudita. La velocidad con la que se despega el cubo, en sí, esa no sé, pues sería un poquito más de la velocidad real, porque yo estaba pensando, cuando el cubo va rotando, entonces cuando desprende, termina con una leve rotación, es como si le hubieran aplicado un torque al cubo. Pero venga, aquí estamos considerando movimiento de traslación nomás. O sea, vamos a considerar que el cuerpo se deslizó, ¿cierto? Y se mueve traslacionalmente. Él no está rotando, solamente se está trasladando. ¿Listo? Porque si hay rotación, entonces hay que adicionar un problema más, ¿sí? O sea, él se está rotando, no más. ¿Listo? Está rotando. Profe, ¿puede quitarla un momentico para revisar algo dentro de esto ahí? Preguntas. Profe, enciende un momento el micrófono, profe. Para ver, Sí. para ver el... ¿Qué? ¿No se ve? Gracias, ya. Muy bien. Ahora vamos a recordar un poquito con este ejemplo. Recuerden hacer el ejercicio con la modificación que les di. ¿Listo? ¿Listo?
Ahora vamos a recordar un poquito lo de la ecuación de movimiento. En cuanto a la rotación, recuerden que cuando yo tengo un cuerpo que está rotando, L lo habíamos definido como R cruz P, ¿cierto? L es el momento angular. Este es el momento angular, y el momento angular tiene que ver con la rotación de un cuerpo, ¿sí? De un cuerpo. Puede ser una partícula sobre una esfera, puede ser un vehículo sobre un peralte o sobre una glorieta. Hay un movimiento de rotación alrededor de un punto fijo. Este L entonces tendrá que ver con el movimiento de rotación. Cuando uno hace la derivada de L con respecto al tiempo, esto es un recorderis porque ya lo hicieron con el profesor Angeres, pues hay que derivar esto. ¿Y esto cómo se deriva? Pues esto es dr dt cruz P más R cruz de P de T. Listo. ¿Esto cuánto da? 0, ¿cierto? ¿Esto cuánto da? TL de T, esto me da R cruz de P de T, es la fuerza, o sea, R cruz F. ¿Sí? R cruz F, y a esto es lo que llamamos el torque. Profe, qué pena le pregunto, ¿me recuerda por qué da 0? Bueno, recordemos que el momento lineal es ¿quién? Es la masa por la velocidad, ¿cierto? P es la masa por la velocidad, es decir, esto es IB es dr de T, o sea que P es M por dr de T, ¿sí? Ahora, el producto cruz de dos vectores paralelos, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 0, profe. 0. Entonces, por esa razón es que esto da 0. ¿Sí? Por esa razón es que esto da 0. Muy bien. Entonces, la variación, si en un sistema el momento angular está cambiando con el tiempo, eso es debido a una rotación. Y la rotación me la explica lo que es el torque. El torque me da cuenta de cuánto está rotando mi sistema alrededor de un punto. Listo. El torque. Si T, ojo, si T es igual a 0, el momento angular se conserva. Listo, momento angular se conserva, es decir, el L inicial de mi sistema es igual al L final. ¿Sí? Ya ustedes vieron los casos en los que se conserva el momento angular, que el torque sea 0, que R y F sean ¿cómo? Paralelos. ¿En qué caso R y F son paralelos? ¿Cómo tiene que ser la fuerza? ¿En qué casos R y F son paralelos? ¿Cómo tiene que ser la fuerza? Profe, repita esa amable que se le escuchó un poquito entrecortado. Hay varios casos donde el momento angular se conserva.
Un caso es cuando la fuerza es cero, el torque es cero, ¿cierto? O sea, cuando el cuerpo se está moviendo con velocidad constante. Cuando más R cruz F es cero, cuando F es paralelo a R. ¿En qué movimiento la fuerza es paralelo al vector posición? ¿Qué tipo de fuerzas son aquellas donde la fuerza es paralela al vector posición? ¿Qué tipo de movimiento o qué tipo de fuerza? No son las fuerzas centrípetas. Fuerzas centrípetas. Deme un caso de ese tipo de fuerzas. Un caso de fuerza centrípeta podría ser, o sea, era aquella que, por ejemplo, la lavadora, ¿no? ¿La qué? La rueda Chicago, la lavadora. Una rueda de Chicago o la fuerza centrípeta que funciona dentro de una lavadora, pues que hace que los cuerpos se mantengan dentro de del mismo espacio. Pero ahí también hay componente tangencial. Ahí hay componente tangencial, no solamente radial. O sea que en ese caso el momento angular no se conservaría. Una fuerza es central únicamente cuando tiene componente central o radial. Por ejemplo, la fuerza de gravitación es una fuerza que solamente tiene componente en la dirección radial. Por lo tanto, eso hace que el momento angular, si mi sistema es la Tierra, estoy estudiando el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, entonces el momento angular de la Tierra-Sol se conserva. ¿Por qué? Porque la fuerza es radial. ¿Sí? Este es el vector posición y esta es la fuerza. La fuerza es menos G, la masa del Sol, masa de la Tierra, sobre R al cuadrado en la dirección de U sub R. Y el vector posición R es R en la dirección de U sub R. ¿Eso qué significa? Que F es paralelo a R, por lo tanto R cruz F es igual a 0. En este caso el L inicial es igual al L final, y eso es lo que hace que las órbitas de los planetas sean planas, ¿sí? Que L se conserve implica que las órbitas de los planetas sea plano. Si eso no ocurriese, los planetas se moverían en 3 dimensiones, ¿cierto? Pero las órbitas de los planetas son órbitas planas. Es una consecuencia de que el momento angular se conserve debido a la fuerza gravitacional que ejerce el Sol a la Tierra. Otro caso, el modelo clásico del átomo de Bohr. Aquí está el protón, aquí está el electrón, este es el vector posición y esta sería la fuerza. La fuerza es la fuerza de Coulomb, que es menos KE Q1 Q2 sobre R al cuadrado en la dirección de U sub R, y R es R U sub R. En este caso también L es una constante.
de movimiento. ¿Sí? Cada que una fuerza tenga componente en la dirección radial, única y exclusivamente, el momento angular se conserva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Se ponga la hoja, por favor. Profe. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Profe. ¿Qué hubo, muchachos? Sí. No, es que no tenemos acceso a la pizarra. ¿Por qué? ¿No se ve? Ahora sí. Muy bien. Ahora vamos a definir lo que es un cuerpo rígido, ¿cierto? Cuerpo rígido. Vamos a definir lo que es el momento de inercia, ¿cierto? Momento de inercia de un cuerpo rígido. Y hablamos del teorema de Steiner y con eso finalizamos la sección de hoy. Bueno, la noción de cuerpo rígido. Bueno, entonces acá ya vamos a empezar a cambiar de modelo. Inicialmente nuestro modelo era un modelo de partícula, donde todos los cuerpos en movimiento los considerábamos como puntos. ¿Por qué? Porque estábamos estudiando única y exclusivamente el movimiento de traslación. Entonces todos los cuerpos se comportaban como un punto para efectos de facilidad en nuestro modelo. Ahora, como vamos a estudiar ya la rotación de los cuerpos, ojo, rotación de los cuerpos, vamos a cambiar de modelo. Vamos a dejar de hablar de partícula y vamos a hablar de lo que se llama cuerpo rígido. ¿Qué va a ser un cuerpo rígido? Ojo, un cuerpo rígido. Entonces un cuerpo rígido va a ser un conjunto de muchas partículas. ¿Cuántas? Del orden del número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23 átomos por mol, ¿sí? Muchísimos. Entonces va a ser muchas partículas, un cuerpo conformado por muchas partículas, pero vamos a imponer la siguiente ligadura, ojo, la siguiente ligadura sobre ese cuerpo. Cuando el cuerpo se mueva, se traslada y rota, siempre, ojo, siempre. Si este es mi sistema, por acá está el cuerpo y esta es la partícula iésima, esta es la partícula j-ésima del cuerpo. Vamos a suponer que este es el eje Z, este es el eje X, este es el eje Y, este es K y J, y por acá está
el observador. Cuando el cuerpo rote, vamos a decir que este es el vector R sub I, este es el vector R sub J. Un cuerpo rígido es un cuerpo que no se deforma y que cumple la siguiente ligadura. Para todo IJ, R sub I, ojo, menos R sub J es igual a C sub IJ, donde C sub IJ es una constante. ¿Qué significa esto? Que cuando el cuerpo se traslada y rota, la distancia entre cualquier par de partículas permanece constante. ¿Qué podemos decir acerca de eso? Que el cuerpo no se deforma, sí, que el cuerpo no es un fluido, siempre las distancias van a permanecer igual, que la propiedad química no va a cambiar. Eso es un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es un sólido no deformable, es decir, un cuerpo que a medida que se mueve y rota no se deforma. Estamos considerando una fase de la materia que es la fase sólida. Entendiendo la fase sólida, donde la interacción entre los átomos es mucho más fuerte que la interacción de los átomos en un fluido. En un fluido los átomos están ligados, pero no tan fuertemente como en los sólidos. En los sólidos, en los líquidos las partículas se adaptan de acuerdo a otros recipientes que las pueda contener, que sería pues el caso para un gas. Sí, ese es el caso de un gas, ¿cierto? En el caso de un gas las partículas se mueven libremente, o sea, podríamos decir, cuando el gas es ideal, ellas se mueven, toda la energía de las partículas es energía cinética. O sea, las partículas no sienten prácticamente la presencia de las otras partículas. Eso es un gas, más o menos. En un fluido las partículas empiezan a sentir la presencia de las otras, entonces empieza a haber una energía potencial. En un sólido ya las partículas sienten esa energía potencial más fuerte y eso hace que los sólidos tengan la consistencia y la forma que vemos, que tengan un volumen definido, ya los átomos se interaccionan más fuertemente. Entonces, volviendo a esto, el cuerpo rígido es un sólido no deformable que cuando se traslada y rota, la distancia entre las partículas permanece igual. ¿Listo? Eso es un cuerpo rígido. Muy bien. Vamos a definir lo que es el momento de inercia asociado a un cuerpo rígido. Vemos que yo tengo un conjunto de partículas rotando alrededor de un eje que pasa por el centro, ¿sí? Un eje que pasa por el centro. ¿Qué pasó, muchachos? Sería caído de río. Profe, ¿qué pasó? No hay problema. Bueno, tenemos un conjunto de partículas rotando alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. ¿Listo? Centro de masa. Entonces yo puedo definir la siguiente. Profe, se nos cayó una llamadita. ¿Hace cuánto?
De los gases, sólidos, cuerpo rígido. Estábamos hablando del cuerpo rígido, ¿cierto? El cuerpo rígido es un sistema de partículas que cuando se trasladan y rotan conservan sus distancias, ¿sí? El cuerpo rígido entonces es un sólido no deformable. Cuando se traslada y rota, la distancia entre cualquier par de partículas es la misma. Entonces en principio usted puede tener un cuerpo rígido, puede ser su mouse o puede ser su calculadora que usted la lanzó y está rotando y se está trasladando. Es un cuerpo rígido porque en ese caso las distancias entre cualquier par de puntos no está cambiando, permanece igual. Entonces es un modelo que nos va a ser muy útil para estudiar la rotación de los cuerpos, el cuerpo rígido. Sí, lo otro que habíamos hablado es que en los sólidos la interacción entre los átomos es mucho más fuerte que en los gases y en los líquidos. En los gases ideales los átomos un átomo no siente la presencia de los otros átomos, se mueve con una energía que es prácticamente energía cinética. En los líquidos ya empiezan a sentir la interacción de los otros átomos. En los sólidos la interacción entre ellos es muy fuerte, por eso es que conforman las moléculas y las estructuras cristalinas, ¿sí? Entonces esas son como las tres fases que nosotros conocemos. Muy bien, ya lo que vamos a hacer es a definir lo que es el momento de inercia de un sistema de partículas o de un cuerpo rígido. Entendiendo un cuerpo rígido, un sistema de muchas partículas de masa M1, M2, Mn. Ojo, una cosa es tener un sistema discreto y otra cosa es tener un sistema continuo. ¿Se entiende la diferencia entre esas dos cosas o no? Puerto de Río. Discreto y continuo, profe, ¿nos mencionó? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema discreto y un sistema continuo? Caucasia. Profe, que si no puede volver a repetir, es que hubo interrupción. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema discreto y un sistema continuo? Puede ser de masas o de cualquier propiedad física. ¿Qué diferencia hay entre esos dos sistemas? ¿Qué diferencia hay entre un sistema de masa continuo y discreto? ¿Usted se considera un sistema de masa continuo o discreto? Profe, si no estoy mal, el discreto es cuando yo lo puedo cuantificar. El discreto. Pues porque el ejemplo es este: ¿usted se considera un sistema de masa continuo o discreto? Discreto. Pues Yo me considero un sistema de masa discreto. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de masa de mi cuerpo mantiene constante. debe ser. Pues en estos momentos está constante, ¿no? Si yo empiezo a medir la masa de todos los que hay en ese salón, ¿qué tengo que hacer? La masa suya, la masa del compañero y la masa de las tres jovencitas, ¿cierto? Entonces, sí, en ese caso, todos ustedes es un conjunto de masa discreto. Ahora, usted solo como tal es un sistema de masa continua. Ya, la masa suya, 30 kilogramos, 40, ¿sí? 50. Pero la masa de todos los que hay en el salón, entonces 80, 30, 40, 35, la de atrás 45, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, cuando hablo de un sistema discreto, estoy escogiendo partecitas. Cuando hablo de un sistema continuo, entonces tengo que coger todo.
O sea, cuando hablo de un sistema discreto, tengo que hacer una sumatoria. Cuando hablo de un sistema continuo, una integral. ¿Listo? Sumatoria. De alguna manera la integral también es una suma continua. ¿Listo? Ojo, esto es muy importante porque esto lo van a utilizar mucho en física 2. Entonces van a haber distribuciones de cargas discretas y distribuciones de cargas continuas. ¿Sí? Entonces, de una vez tenemos que tener claro que es una distribución de masas discreta y una distribución de masas continua. Entonces, cuando hablo de discreta es porque tengo aquí M1, M2, M3, M4, M5. Cuando hablo de una distribución continua, entonces es un volumen definido. ¿Sí? Esto es continuo, esto es discreto. ¿Listo? Esto es continuo, esto es discreto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Listo? Entonces vamos a definir lo que es el momento de inercia. Entonces, si yo tengo un sistema rotando, digamos una partícula rotando alrededor de un eje que pasa por el centro de masa, el momento de inercia lo voy a definir como un medio de m de una sola partícula. Ojo, una sola partícula. Esta está rotando alrededor, va a ser m r al cuadrado, ¿sí? M r al cuadrado. Si tengo muchas partículas, obviamente esta r tiene que ser la misma. Si tengo muchas partículas, el momento de inercia alrededor del centro de masa, entonces va a ser la sumatoria desde igual a 1 hasta n de m sub i r sub i al cuadrado. Momento de inercia. ¿Sí? Estos momentos de inercia son para distribuciones discretas. Ahora, cuando tengo distribuciones continuas, entonces uno también puede definir el momento de inercia. Ya el momento de inercia se convierte en una integral. ¿Sí? Ya el momento de inercia en distribuciones discretas continuas, el momento de inercia va a ser la integral de rho de b por r al cuadrado. Hay que hacer una integral sobre el volumen del cuerpo. Entonces uno puede hablar del momento de inercia de una esfera. Eso está tabulado, no lo vamos a calcular. Eso usted lo va a hacer en cálculo 2 o en cálculo 3. El momento de inercia de un cilindro, el momento de inercia de una varilla. Todos estos momentos de inercia van a estar calculados respecto al centro de masa. Ojo. Momentos de inercia respecto al centro de masa. Listo. Todos los momentos de inercia van a estar relacionados con el centro de masa. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Muy bien. Profe, ¿podría volver a colocar la hoja un poquito?
Listo. Gracias, profe. Ok. Muy bien. Ecuación de movimiento. En los ejes principales. ¿Qué será un eje principal? Bueno, más adelante en los ejes principales, más adelante vemos lo que es un eje principal cuando estemos estudiando torque. Bueno, la ecuación de movimiento en general en los ejes principales es L es igual a I por omega, o el torque es igual a I por alfa. Esto es respecto al centro de masa, ¿cierto? Estas son las dos ecuaciones de movimiento que nos van a servir para estudiar el movimiento de rotación. Movimiento de rotación. ¿Sí? Como tarea, van a estudiar el movimiento de un péndulo. Eso está en el módulo. Esto es como para que estudien. Mire que con eso estamos finalizando el tema para el tercer examen. ¿Listo? Con eso estamos finalizando el tema para el tercer examen. Entonces yo creo Puerto de Río. Puerto de Río. Sí, profe. Sí, profe. Pienso que el examen lo podemos hacer o el viernes o el sábado, porque ya el tema no está finalizado. Para el sábado de la otra semana. Pues el tema ya está listo. Con esto terminamos tema. Faltaría hacer una sección de ejercicios y listo. Bueno, de todas maneras dejémoslo ahí. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. esas ecuaciones del torque y la otra son ecuaciones de qué dijo usted. Estas son las ecuaciones que me describen el movimiento rotacional. Gracias, profe. Entonces la tarea que les estoy dejando es que estudien el movimiento de un péndulo. Un péndulo es una masa suspendida de una cuerda. Entonces lo que quiero es que encuentren diagrama de cuerpo libre, ecuaciones de movimiento, aceleración,
angular, velocidad angular, donde es máxima la velocidad angular, calcular la tensión, donde es mínima, y por qué la tensión. Listo. Entonces piensen bueno, aquí pueden encontrar otra pregunta, puede ser calcular L, derivarlo, calcular T igual a R cruz F y comparar con DLT. Van a calcular L, lo derivan con respecto al tiempo, calculan el torque de esta manera y lo comparan. ¿Qué les debe dar? Les debe dar igual. Entonces ahí tienen un buen ejercicio para este fin de semana. ¿Alguna pregunta? Puerto de Río, ¿alguna pregunta? No, profe. Estudiar. Estudiar. El lunes les doy las notas del examen y de la tarea, listo. Les pongo la nota. Epa. Caucasia. No, profe, todo bien, profe. ¿Cómo les fue en el examen? Porque la televisión que no estudia la nota hoy. Todavía no, pero pues yo miré en la mañana y estudié para que en la tarde tampoco va a haber nada. Ah, bueno. Porque el mío de pronto. Cambia. El profesor a veces. Ok.